Distinguida teleaudiencia y radioescucha de todo el país, con gusto presentamos a un gran invitado, es un valioso colaborador que nos instruye siempre a tener actitudes responsables en la prevención de la salud. Se trata del subdirector nacional de promoción de la salud, el médico familiar. Oiga, me gusta eso del médico familiar. Ya no se apela mucho a lo del médico familiar. ¿Cuál es la diferencia, doctor, cuando eso como que también inspira más confianza en el paciente, ¿no? Tengo mi médico familiar. Exacto, eso prácticamente es un orgullo cuando nos dicen de esa manera que el paciente dice, este es mi médico, o sea, sí. Eso es el mejor piropo que uno puede recibir. Y debo decir, sin querer ofender a nadie, no todo el tiempo algunos de sus colegas hacen el esfuerzo para que ese paciente sienta la confianza de que ese es un aliado de su causa en cuanto a la salud y que es un miembro más de la familia. Así es. Pues bien, doctor Jorge Rodríguez, usted de manera particular nos va a platicar de un caso de meningitis bacteriana que se ha dado en una mujer de 20 años. Sí, claro, en realidad prácticamente todos los años se pueden dar brotes de meningitis. Lo importante aquí es tratar de identificar el tipo de meningitis, ya que las causas de la meningitis pueden ser muchas, desde una infección viral, que en realidad sin tratamiento puede evolucionar sin ningún tipo de problemas o complicaciones, pero también están las meningitis bacterianas, que allí es donde está el problema, porque las meningitis bacterianas, inclusive con tratamiento, al final puede haber complicaciones y la persona puede hasta tener un desenlace fatal. Por lo tanto, entonces, es sumamente importante el identificar en forma temprana y oportuna el cuadro, ¿no? Y la meningitis simplemente es una inflamación de lo que es el área que recubre el cerebro. Entonces, si eso ocurre, lo más común en cuanto a los síntomas es el dolor de cabeza. Un dolor de cabeza bien intenso, pero que también puede estar asociado a náuseas, vómitos. Los ojos comienzan a molestarle a la persona, sobre todo con la luz. Entonces tiene lo que uno llama fotofobia, es decir, la persona no aguanta el reflejo luminoso. Pero también va a tener un estado de conciencia un poco alterado, es decir, se va a sentir un poco letárgico o somnoliento, como si uno se hubiese acabado de levantar, ¿no? Pero esto es una forma perdurable. Eso es lo más común. Sin embargo, también en los niños se ha visto de que se comienza a abultar lo que es la parte de la fontanela, un poquito más grande, van perdiendo el apetito, comienzan a llorar, comienzan a estar mucho más irritables, inclusive al final no quieren hacer ningún tipo de actividad física. Entonces, cuando uno vea eso en los niños o algún otro síntoma como en los que acabo de mencionar, entonces acudir inmediatamente a la instalación de salud para poder identificar entonces si tiene o no el cuadro. Diluir las dudas y preocupaciones y no temer a un diagnóstico. Pero estos síntomas no son exclusivos de este mal, ¿verdad? Que usted ha mencionado, también se da en otros casos. Exacto, en realidad prácticamente como son síntomas muy generales, un resfriado común me puede dar estos cuadros, un síndrome gripal como tal. Por eso es que es sumamente importante el acudir al médico para poder tratar de dilucidar en realidad cuál es la causa o el origen de las molestias o el padecimiento. Doctor, cuando se dan estos casos, la persona deberá estar hospitalizada. ¿Y qué ocurre con los familiares de esa persona que dio positivo a este mal? Bueno, en realidad el cuadro más preocupante es el cuadro bacteriano, porque la meningitis bacteriana se puede transmitir y contagiar de una forma mucho más fácil, ¿no? Como tal. Y debido a la evolución, que es una evolución mucho más severa e intensa, entonces tiene que recibir tratamiento con antibióticos. Estos tratamientos se manejan a nivel del hospital, es decir, que una persona cuando tiene el cuadro de meningitis se hospitaliza. ¿Qué ocurre con los familiares que estuvieron en contacto con esta persona? También se les da tratamiento. Se les da tratamiento, pero en este caso no es que se van a hospitalizar, sino que se les da el antibiótico en forma ambulatoria, pero tienen que recibir tratamiento para tratar de evitar al máximo lo que es la posibilidad de que se le dé, digamos, el cuadro de meningitis. Y esto implica entonces un seguimiento y esas personas estarán bajo observación el tiempo que transcurre para ya descartar que se ha superado cualquier eventualidad que pueda comprometer la salud debido al caso de que algún miembro de la familia presente meningitis bacteriana, por ejemplo, que es la más preocupante, como usted dijo. Correcto, en realidad se les da un seguimiento mucho más estrecho a través de lo que son las instalaciones de salud, se les hace visita domiciliaria, va la enfermera, va el médico, va todo un equipo para evaluar, y eso es aproximadamente en las primeras 2 semanas, o sea, uno tiene que estar dándole un seguimiento a estas personas, ¿no? Para tratar de identificar cualquier cuadro y obviamente darle lo que es el tratamiento preventivo en este caso.
Cuando se dan estas situaciones de meningitis, sea bacteriana o la otra, las razones que conllevan a ese mal, ¿cuáles son? Bueno, esto prácticamente puede deberse a muchas causas. Las más comunes es un cuadro infeccioso, desde un virus, que son desde un herpes, la varicela, eso me puede desencadenar el VIH como tal, específicamente, y ya las bacterianas, que ya son mucho más severas, como un cuadro, digamos, de neumonía, eso puede evolucionar a una meningitis. Un cuadro de una otitis, que es una inflamación del oído, también puede evolucionar. Y también hay otros cuadros como alergias o parásitos o productos químicos que pueden, digamos, inflamar un poco lo que es el área de la meninge en el cerebro. Entonces puede dar síntomas muy similares, pero aquí lo importante es saber si es un cuadro infeccioso, diferenciar si es bacteriano o no lo es, porque lo más importante es identificar si es bacteriano. Y para eso, entonces, acudiendo a la instalación de salud, la única forma que se tiene para poder identificar si es o no es realizando un procedimiento que se llama extracción de líquido cefalorraquídeo. Es como cuando uno le ponen una anestesia epidural, que es una anestesia a nivel de lo que es el área lumbar. Se introduce un pequeño, digamos, aguja, de ahí se extrae lo que es el líquido y ese líquido se manda a analizar. Y entonces ahí se identifica si existe o no existe la bacteria. Doctor, quisiéramos capturar de usted otra valiosa argumentación en el evento de que hay personas que se dejan influir por aquellos que se dicen conocedores del tema y que no son idóneos para tal, y que dicen, no, yo tenía ese síntoma y tomé el medicamento tal. Esto puede traer consecuencias lamentables, ¿no? Definitivamente, porque aquí el cuadro de meningitis, si lo más importante es identificar si es bacteriano o no, pero es teniendo los síntomas. Si uno toma medicamentos o se automedica de una forma no adecuada, entonces puede enmascarar los síntomas, el cuadro puede evolucionar de una forma mucho más tórpida y al final, cuando llegue finalmente a lo que es la atención médica, entonces puede ser un cuadro mucho más severo e intenso. Y como ya hemos dicho, la meningitis en realidad, inclusive hasta con el tratamiento, puede evolucionar de una forma no adecuada. Entonces aquí lo más importante es tratar de identificarlo lo más temprano posible. Y por eso tenemos que tener, digamos, apenas tengamos algún tipo de síntoma, acudir a la instalación de salud. Dicho de otra manera, con la salud es extremadamente irresponsable especular con ella, ¿no? Totalmente. Esto no es asunto de adivinanza, que creo que es tal o cual cosa, o que algunos de esos sabios, entre comillas, que siempre están muy próximos a nosotros, nos dicen, no te preocupes, si esto lo superas con tal cosa. Así que buena esa observación, porque se han dado casos de que, en efecto, la persona prolonga la posibilidad de concurrir a un profesional de la salud para que de una vez por todas le dé un diagnóstico preciso. De eso se trata la prevención en salud también, ¿no? Así es, la prevención en salud es muy importante, y para eso, ya que hablamos de prevención, también es importante lo que es el esquema de vacunación, ya que existen vacunas de que en algún momento determinado pueden disminuir sobre todo lo que es el contagio. Por ejemplo, existe en los niños lo que es la vacuna pentavalente, que tiene lo que es una vacuna para lo que es el Haemophilus influenza, que es una de las causas. También está la vacuna del neumococo, que se aplica a niños y adultos, y la vacuna de meningocóxica como tal. O sea, son 3 tipos de vacuna, las 3 la tenemos disponible a nivel nacional. Y son gratuitas. Y son gratuitas. ¿Qué más esperan o qué más esperamos? Exacto, así que siempre previniendo primero, ¿no? Doctor, y para cerrar entonces, consejos prácticos de aquello que también nos cuesta un poco, porque el argumento es que ando muy apurado y no tengo tiempo para lavarme las manos, y que no debe ser, me echo el jabón y al unísono inmediatamente me juego las manos. Exacto, es muy importante aquí con las medidas preventivas, entre ellos el lavado de manos. Esto siempre será la piedra angular de la prevención, el lavado de manos después de ir al baño, antes de comer, al momento de preparar los alimentos. Es algo bastante sencillo, prácticamente uno tiene que demorarse lavando las manos de 1 a 2 minutos, incluyendo lo que es la parte interna de los dedos, las uñas, entre otras cosas, ¿no? Lo otro es la higiene respiratoria, es decir, si uno va a toser o va a estornudar, tratar de utilizar la parte interna del antebrazo, ¿no? Para si no tiene disponibilidad de un pañuelo, principalmente. ¿Y en qué punto están, doctor? Ahora sí, ya para concluir, el tema de los resfriados, la gripa, como usted lo quiera mencionar, que están muy de moda, lamentablemente, en esta época. Claro, sí, en esta época, casualmente, ya estamos muy cerca de que vengan este tipo de brotes. Recordar que el resfriado común es un cuadro que me puede dar en todo el transcurso del año, inclusive hasta 8 veces me puede dar al año.
Pero la gripe, que es lo que uno llama el rompehueso, por decir algo, este sí es un cuadro que te tumba y te deja encamado. Entonces, la gripe es lo que más nos preocupa y viene casualmente en este periodo de tiempos donde ya comienzan las lluvias y ya comienzan los cambios de temperatura, entre otras cosas. Entonces, aquí es sumamente importante lo que es la higiene respiratoria que había mencionado y sobre todo, entonces, también tener lo que es el esquema de vacunación completo, porque para ello tendremos la vacuna de la influenza, que ahora para el otro mes ya la vamos a tener disponible y por ende entonces podemos comenzar lo que es el esquema de vacunación, ¿no? No esperemos hasta lo último para acudir a vacunarnos. Doctor Jorge Rodríguez, siempre valiosísimo el argumento que usted nos plantea para orientarnos en materia de salud. Es el subdirector nacional de promoción de la salud. En principio y con énfasis, hablándonos de ese caso descubierto a una dama de 20 años de meningitis bacteriana, y ya saben las recomendaciones que son precisas y que se las ponemos en práctica, podemos diluir la posibilidad de que se complique nuestra salud. Doctor Rodríguez, gracias por acompañarnos.